Nos quedamos viendo la última sesión, las modificaciones o reformas que hubo en materia de amparo. Continuamos con este tema. Vimos esta lámina. Ok, nos quedamos aquí. Habíamos explicado que se había ampliado el concepto del interés en materia de amparo. Ya no solo es interés jurídico, sino que ahora es un interés legítimo que también encierra intereses colectivos. Por ahí pusimos algunos ejemplos. Siguiente punto que tenemos, y es muy importante, es muy interesante, que actualmente con el juicio de amparo, ya no solo este procedimiento es en contra de actos de autoridad, sino que se ampliaron las causas o las razones para su procedencia. Ahora es procedente tramitar el juicio de amparo en contra de particulares considerados como tales aquellas personas físicas o morales que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Entonces, actualmente ya no solo el juicio de amparo va a proceder como anteriormente o tradicionalmente era en contra de autoridades, sino que ahora es procedente contra actos de particulares, ya sean personas físicas o personas morales. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Obviamente estos particulares tienen que emitir actos equivalentes a los de una autoridad. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad podría emitir un acto de este tipo, aunque no es una autoridad como tal, sí es una empresa que tiene delegado el uso, más bien el suministro exclusivo de la energía eléctrica. Puede ser, ¿no? Puede ser algún hospital privado, podría emitir un acto, desde luego que sí, si se niega a proporcionar quizá un medicamento que solo este hospital tiene para algún tratamiento, etcétera. Habría que estudiar o analizar el caso concreto, pero los particulares ahora pueden ser demandados a través del juicio de amparo si emiten actos similares a los de una autoridad, respaldados esos actos en la ley y que transgredan derechos humanos. ¿Alguna duda con esto que se explica? La procedencia del juicio de amparo por particulares, en contra de particulares. Esto es algo nuevo, anteriormente no existía, ahora está acá en la ley de amparo y hace más extenso el campo de acción del juicio de amparo. Por eso dice acá, se amplían las razones para la procedencia. No, profe, de mi parte no hay duda. Bueno, otro punto es esta famosa o llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora la Suprema Corte puede realizar este tipo de declaraciones, declaración general de inconstitucionalidad. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, acá tenemos varios puntos. Primero, al resolverse ciertos tipos de amparo en contra de leyes que violen los derechos humanos y se determine en 2 ocasiones consecutivas que tal norma impugnada es inconstitucional. Se informará a la autoridad emisora de la norma.
Es decir, si hay dos amparos en contra de una ley y esos amparos prevalecen o se otorgan o son favorables, la autoridad puede declarar esta inconstitucionalidad de la norma. Esto se ha hecho con la finalidad de que se favorezca o el amparo tenga un efecto más general, porque recuerden que uno de los efectos del amparo, o quizá si no lo han estudiado aún, no han llevado la materia, uno de los efectos del amparo es que el amparo únicamente, si se concede, surte efectos para quien promovió el amparo. Tiene efectos, se dice erga omnes. Esos efectos erga omnes implica que sus efectos son limitados, son restringidos únicamente para la persona quien promovió el amparo. No son generales como una norma. Entonces, en el caso de amparos contra leyes, si hay dos amparos, dos resoluciones favorables que determinen que la norma es inconstitucional, entonces la autoridad va a determinar que en consecuencia debe haber una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es para que más personas pues ya no tramiten ese amparo, sean favorecidas por esa declaratoria general de inconstitucionalidad, y también tiene como objetivo pues que el Poder Judicial Federal no se sature de amparos que van encaminados a atacar la misma ley que se estima es inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el efecto o qué ocurre cuando se realiza esta declaratoria general de inconstitucionalidad? Pues que la autoridad emisora o la autoridad que creó la ley, que normalmente son los poderes legislativo federal o las legislaturas de los estados, esos poderes legislativos o esas autoridades van a tener que modificar la norma que se declaró inconstitucional o van a tener que derogarla, es decir, suprimirla para que no esté en contra del mandato constitucional o en contra de la Constitución. Esos son los dos efectos, que se modifique la norma o que se derogue. ¿Qué pasa si esto no se hace? Primero que nada, bueno, la autoridad federal va a estimar que la norma es inconstitucional, derivado de estos amparos, y le va a ordenar a esta autoridad emisora que modifique o derogue la norma. Y aquí es justamente donde la Corte analiza si esa norma ha quedado modificada conforme a la sentencia o a la determinación de la autoridad federal, ha quedado derogada o no. Si no se ha cumplido esto en el término que imponga la sentencia, entonces la Suprema Corte va a emitir esa declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, primero viene la resolución de esos amparos contra leyes, y esa resolución le va a imponer a los poderes legislativos, ya sea federal o local, que modifiquen o deroguen la norma. Si estos poderes no cumplen, entonces la Suprema Corte va a emitir esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Y ya como su nombre lo indica, ahora sí ya tiene una generalidad, aplica para todos los sujetos a los que esté dirigida esa norma o esa ley que se estimaba inconstitucional. Esa declaratoria general entonces aplica
ya como una norma para todos. Ya no es solo para quien promovió el juicio de amparo. Y de ahí el punto 3, ¿no? Los efectos de esa declaratoria que se pronuncien, pues son generales, tienen efectos para todos. ¿Dudas con esto de la declaratoria general? No, profesor. Bueno. También lo que trajo consigo la modificación a la nueva ley de amparo es que esta nueva ley contempla un capítulo específico donde se establece la tipificación de los delitos. Es decir, la ley de amparo nueva ya contempla delitos. Esos delitos entran en el campo de lo que se llama el derecho penal especial o los delitos especiales, porque están en otra ley diferente al Código Penal. Anteriormente la ley de amparo no contemplaba delitos, por ahí algunas sanciones, pero actualmente ya hay delitos. Déjenme ver si puedo aquí proyectar la ley de amparo y rápidamente verificar cuáles son estos delitos que ahora se contemplan. Aquí está, creo que ya está proyectada, ¿verdad? Ley de amparo. En su capítulo 3 tenemos delitos. Por ejemplo, la primera. Se impondrá pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días al quejoso, es decir, a quien promueve el amparo, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Siempre que esos hechos no tengan que ver cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, etcétera, ¿no? Segunda fracción, al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presentan testigos o documentos falsos. Es decir, ahí hay conductas que tienen que ver también contra la administración de la justicia, ¿verdad? No podemos presentar testigos falsos, que muchas veces lo hacen, o documentos falsos, porque eso constituiría un delito que afectaría al procedimiento de amparo, con la finalidad, pues desde luego, de obtener una ventaja en el juicio. Y así hay varias disposiciones aquí, por ejemplo, ya sube la pena, se impondrá de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 1000 días. En su caso,
la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente, es decir, hablamos de la autoridad responsable, la que emitió el acto violatorio de derechos humanos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Si ahora las autoridades responsables se les condenó a través del amparo y no cumplen, pues es un delito, pena de 5 a 10 años y aparte la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años. Bueno, ahí están estos delitos que se están considerando ahora ahí en la nueva ley de amparo. Se estipulan o se establecen muchas conductas. Por eso, cuando se dicta una sentencia de amparo, tienen plena eficacia. Normalmente es muy difícil que las autoridades responsables evadan el cumplimiento de una sentencia de amparo. Por ahí alguna de las que me ha tocado leer interesantes fueron unas trabajadoras, ellas eran diputadas en Veracruz, las despiden del Congreso y demandaron laboralmente, no les querían pagar y solo a través del juicio de amparo lograron que las indemnizaran, o sea, que les pagaran el laudo que ya habían obtenido en materia laboral. Y el juez de amparo les dijo que si no pagaban el laudo, se iba a destituir del cargo a los que estuvieran como titulares en el Congreso. Entonces, a esa magnitud llegan las resoluciones y los apercibimientos para imponer sanciones con la nueva ley de amparo. La verdad es que garantiza mucho esta nueva ley el cumplimiento de las sentencias. Y es bueno porque finalmente sabemos que quien está vulnerando normalmente derechos son las autoridades, ¿no? Entonces, los jueces federales van a imponer este tipo de sanciones a otras autoridades que han vulnerado derechos humanos, ya sea otros jueces del fuero común, también del fuero federal, ministerios públicos, hasta particulares, ¿no? Como ahora lo vimos con esta nueva reforma o esto que se implementó en la nueva ley de amparo. Siguiente punto, dice acá, ahora la autoridad que conozca del juicio de amparo debe corregir las deficiencias que identifique en la motivación de la violación o agravio, en los casos en que afecte a la familia y a quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en desventaja social. Bueno, ahí pues prácticamente esta es una figura, ya existía, pero ahora se ve reforzada y se le llama la suplencia de la queja deficiente. Implica que, por ejemplo, si yo promuevo un amparo y mi amparo en ciertas áreas, como por ejemplo temas de familia, temas de la condición de quien promueve el amparo, o temas de cierto estrato social, como pudieran ser por ejemplo, indígenas, por eso nos dice acá, se encuentran en desventaja social, ¿no? Que deban tener una protección reforzada. Gente de la tercera edad, ahí opera justamente esto que se llama la deficiencia de la queja, suplencia en la deficiencia de la queja. Si yo en mi demanda de amparo me equivoqué o mi argumento no es muy claro, la autoridad que conozca de ese juicio de amparo prácticamente me va a ayudar a que mi amparo prospere. ¿Por qué? Porque obviamente son
áreas que deben estar más protegidas, ¿no? Temas de la familia, por ejemplo, puede ser que el que promueva un amparo es un menor a través de su representante, que puede ser uno de sus padres, porque le afecta alguna resolución, ¿no? En materia de alimentos, de guardia y custodia. Ahí el juez tiene la obligación de corregir las deficiencias de su demanda. ¿Para qué? Para que su demanda pueda prosperar en su caso contra los actos de una autoridad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Comentario? Creo que no, profe. Bueno, seguimos. Posteriormente, se adiciona que las personas autorizadas por las partes deberán acreditar estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Es decir, las partes pueden en el procedimiento de amparo autorizar a una persona para recibir notificaciones, para intervenir. Pero esas personas autorizadas por las partes deben estar, obviamente, autorizadas para ejercer la profesión, en este caso, como licenciados, ¿no? Como abogados. Eso normalmente ya es una postura por parte de la autoridad en todos los sistemas, ¿no? En el penal, pues ahora ya también se exige con la reforma, lo que veíamos, debe ser abogado. Aquí también, en cuestión de amparo, pues lo debe ser, ¿no? Luego, el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, todos estos son órganos del Poder Judicial Federal. La Suprema Corte, pues evidentemente es nuestra máxima autoridad en materia judicial, pero estos entes o estas autoridades del Poder Judicial Federal deberán hacer públicos los proyectos de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos. Es decir, en estos procedimientos que tienen que ver con la constitucionalidad o convencionalidad de una norma, así como amparos colectivos, amparos que promueven más de 2 o más personas, tienen que hacerse públicas las sentencias, los proyectos de resolución. En algunos otros amparos también se hacen públicas las resoluciones, pero el mismo juzgado federal le pregunta a las partes que en caso de que no estén de acuerdo con que el proyecto de resolución en su momento se haga público, pueden, mediante un escrito, oponerse a que se publique. Pero finalmente, para estos temas de amparos contra leyes, que van a estudiar la constitucionalidad o convencionalidad de una ley, y los amparos colectivos, esas resoluciones deben hacerse públicas. Y finalmente tenemos el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo a cargo de los órganos jurisdiccionales. Será más ágil. ¿Es más ágil? Sí. Actualmente es más ágil. Acá tenemos, bueno, en cuestión de términos, ¿no? Pero actualmente las sentencias, la ejecución de las sentencias tiene que ser, o es más bien por ley, más ágil. La autoridad está obligada a cumplir en un término más corto, en comparación con la ley anterior, esas sentencias de amparo que ya han sido dictadas por la autoridad federal. Entonces, también cambiaron algunas cuestiones de términos en la nueva ley de amparo.
se ampliaron los términos. Aquí, en vez de acortarse, se ampliaron para que las autoridades responsables rindan los informes previos y justificados de 24, que era la anterior ley, a 48 horas, ahora en esta nueva ley, y de 5 a 15 días. Es decir, en la anterior ley, las autoridades responsables, las autoridades que habían sido señaladas por violar algún derecho, debían rendir un informe, el llamado informe previo y justificado. En ese informe, las autoridades van a contestar la demanda de amparo del quejoso. Es prácticamente la contestación a la demanda de amparo. Y en ese informe, la autoridad responsable dirá si es cierto el acto que se me reclama o no es cierto el acto que se me reclama. Por ejemplo, si yo estoy reclamando una orden de aprehensión contra un juez, ese juez, como autoridad responsable, va a tener que rendir un informe al juzgado federal en 24 horas, el previo, y en 5 días, perdón, en 15 días, el justificado. ¿Qué es lo que hace la autoridad? La autoridad va a señalar si es cierto el acto que se le reclama. ¿Es cierto que se emitió una orden de aprehensión contra esta persona? La autoridad puede decir sí es cierto, pero ese acto no es inconstitucional. O puede ser que diga no es cierto, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión. En ese sentido, la autoridad va a contestar, ¿no? Sin embargo, bueno, el informe implica una fundamentación, implica establecer otro tipo de argumentos a través de los cuales la autoridad responsable siempre va a tratar de justificar que el acto que se le reclama, violatorio de derechos humanos, está apegado a la ley, es decir, que no afecta a los derechos humanos, sino que fue un acto emitido conforme a la ley, ¿no? O a las disposiciones legales aplicables. Si está claro esto, sé que es parte del procedimiento de amparo que quizá no han visto, pero para que lo consideren, esto es algo de lo que cambió ahora con la ley de amparo, la nueva ley de amparo. Bien, siguientes puntos. Los dos últimos que tenemos es el juez está obligado a dar cumplimiento a la decisión tomada sin necesidad de que el quejoso promueva su ejecución, a efecto de que no se archive ningún asunto o expediente hasta su conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ya gané mi juicio de amparo, después de que lo gané, debe venir una etapa de ejecución. Una etapa donde el juez de amparo le va a requerir a la autoridad que cumpla con la sentencia. Y esto implica que no es necesario que yo pida que se ejecute la sentencia, sino que el juez está obligado de forma oficiosa a darle cumplimiento a esa resolución. Es decir, el juez tiene que impulsar el cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Con qué finalidad? Y lo dice la misma ley de amparo, con la finalidad de que ningún juicio o ninguna sentencia quede paralizada y se archive el asunto. No se puede archivar ningún expediente o ningún juicio de amparo hasta que no se cumpla la resolución o la decisión que tomó la autoridad federal. Y finalmente se crearon los plenos de circuito a los que se encomendó resolver las contradicciones de tesis generadas por los tribunales colegiados de una misma circunscripción territorial
con la finalidad de homogeneizar criterios. Es decir, el Poder Judicial normalmente ha dividido a toda la estructura de estos juzgados o tribunales en circuitos. En el caso de Puebla, por ejemplo, somos el sexto circuito. Y en nuestro circuito, pues obviamente hay varios juzgados federales y varios tribunales colegiados. Entonces, esos circuitos, todos esos circuitos que están distribuidos en todo México, forman plenos de circuito. Esos plenos de circuito, pues evidentemente se van a encargar, son uniones de varios circuitos, se van a encargar de resolver contradicciones de tesis que se generen por las resoluciones que emitan los tribunales colegiados. ¿Y cuál es la finalidad? Que los tribunales colegiados de una misma circunscripción territorial puedan homologar, puedan unificar criterios para resolver en el mismo sentido amparos que sean similares. Si yo promoví un amparo, por ejemplo, contra la falta de agua o un amparo contra la falta de suministro a los niños con cáncer, y ya hay un criterio establecido por los tribunales colegiados, por ejemplo, de Puebla, yo sé que mi resolución sustentada en ese criterio va a ser favorable si ya han existido juicios anteriores que también han sido favorables bajo las mismas características. Finalmente, eso tiene como consecuencia homogeneizar criterios, es decir, que la autoridad resuelva en el mismo sentido y no que a unos les concedan el amparo y a otros se los nieguen. La finalidad de unificar los criterios, pues justamente es que los asuntos se resuelvan de la misma forma, ¿no? Siempre y cuando sean iguales o similares. Y eso está bien porque finalmente sabemos que las resoluciones van a ser, no van a ser más bien contradictorias, ¿no? O desfavorables si nos basamos ya en un precedente o en un criterio anterior de concesión en un amparo. ¿Dudas, preguntas para finalizar esta parte de las modificaciones a la ley de amparo? Bueno. La siguiente modificación que tendríamos que comentar es en materia laboral. ¿Ya llevan ustedes esta materia ahorita en este cuatrimestre o todavía no? Derecho laboral. Fue el cuatrimestre anterior. Ok. Bueno, no sé si hayan visto derecho laboral solo como la base, lo que es trabajo, las jornadas laborales, etcétera, porque esa es, digamos, la parte teórica, ¿no? O material, la parte objetiva de la ley. Aquí las modificaciones que se dieron en materia laboral fueron más enfocadas a la parte procesal.
¿Cómo inicia esto? Bueno, desde febrero del año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, el cual reformó y adicionó diversas disposiciones del artículo 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral. Es una reforma que ya desde el 2017 se publicó. Sin embargo, sabemos que muchas de las reformas trascendentes tienen cierto grado de complejidad, ¿no?, para implementarlas. Por ejemplo, la del sistema penal llevó desde el 2008, la reforma fue del 2008 y se implementó gradualmente. Lo mismo ocurrió acá, aunque no fue tanto tiempo, del 2017 hasta este año por lo menos en Puebla, cobró vigencia o se materializó esta reforma. Dice, su contenido representa un cambio histórico para el mundo del derecho laboral en el país. Este reciente paradigma normativo constitucional estableció 3 cambios fundamentales. ¿En qué consistieron esos 3 cambios fundamentales? Primero que nada, y punto importante, en esta nueva reforma laboral se estableció una conciliación obligatoria y prejudicial en la que las partes en conflicto podrán resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Es decir, actualmente ya esta parte es obligatoria, la va a desarrollar ya no la autoridad laboral, sino que hay un centro de conciliación específico para resolver de forma obligatoria los conflictos. Se tiene que llevar a cabo esta etapa antes de la etapa judicial o del juicio. Y recuerden que estos son medios alternativos, ¿no?, de solucionar un conflicto: la conciliación, la mediación, el arbitraje. En este caso se estableció la conciliación como una forma obligatoria de solucionar, pues, el conflicto laboral. Segundo, los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo van a ser resueltos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como por los poderes judiciales de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones. Esto también es algo que ya impacta directamente en el proceso, porque ya no van a ser las juntas, las llamadas juntas de conciliación y arbitraje locales y federal las que resuelvan los conflictos de trabajo, sino que ahora va a ser el Poder Judicial. Las juntas de conciliación y arbitraje anteriormente conocían de este tipo de juicios, ¿no?, juicios laborales, y estas juntas dependían del Poder Ejecutivo, es decir, estaban bajo el mando y la dirección del gobernador, del Poder Ejecutivo. Ahora no, el sistema de justicia laboral se va a llevar a cabo por parte del Poder Judicial, ya sea federal, dependiendo del tipo de juicio laboral que sea, o estatal, ¿no?, local. Entonces las juntas desaparecen, esas juntas de conciliación van a seguir conociendo de asuntos atrasados, pero ya las juntas de conciliación desaparecen y ahora tenemos tribunales laborales. Y tercero, la protección y tutela de las libertades de sindicación, o sea, de los sindicatos, democracia sindical y de contratación colectiva, se establecen como principios rectores para garantizar el voto personal, libre y secreto, así como para asegurar la representatividad sindical en la celebración, firma y registro de los contratos colectivos de trabajo.
Los sindicatos que tienen que ver con la parte del derecho laboral colectivo siempre han sido un poco, digamos, o más bien han sido señalados porque juegan un papel de impacto en las cuestiones laborales de la empresa, también del Estado. Muchas veces se crean sindicatos únicamente para golpear las funciones de una empresa, ¿no? O paralizar las actividades de una empresa, las llamadas huelgas a través de los sindicatos. Pero ahora hay más regulación hacia todo este tema de la sindicación. Incluso los convenios que lleguen a celebrar los sindicatos o los contratos que realicen los sindicatos, que son propiamente contratos colectivos de trabajo, que celebra justamente el sindicato con todo el gremio trabajador que se quiera unir a esos sindicatos, deben estar registrados. Lo vamos a ver más específico en otras láminas, pero es una parte de la reforma. Es decir, en resumen, en esta parte hay más control sobre los actos sindicales. Los sindicatos son a veces complicados, ¿no? Piden cuotas a los trabajadores, finalmente viven de las aportaciones que hagan los agremiados, pero muchas veces se forman para defender causas que no tienen que ver tanto con el corte laboral, ¿no? O con el tema laboral, sino que ya muchas veces implican también temas de corrupción, paralizar a la empresa. Entonces ha sido complicado la paralización, ¿no? De estos grupos, sindicatos, y ahora se encuentra más control o más regulación. ¿Duda, pregunta con esto? Tenemos una hora de clase, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe, solo es una. Ok. Bueno, ya las siguientes láminas, puntos importantes del nuevo sistema de justicia laboral, importante de los sindicatos, que es lo que se reformó, y del nuevo centro, es un centro federal de conciliación y registro laboral, muy concreto para saber las funciones, ¿no? O lo que se está modificando acá. Yo creo que la próxima clase acabamos con estas modificaciones. Nos falta tema mercantil, área mercantil me parece, y no recuerdo qué otra, creo que administrativa. Y con eso ya prácticamente vamos a cerrar el cuatrimestre. ¿Tienen alguna duda, comentario? Si no hay algo más, pues vamos terminando la próxima clase, que sería el martes. Creo que va a ser la única clase de esa semana, me parece, por el puente, ¿no? Sí, profesor. Bien. No se conectó Olivia. Finalmente no sé si ya verificaron sus horarios para el cambio de clase del 19. No sé qué día les quede mejor. ¿18, 20 o 22? Profe, ¿y si es lunes o miércoles, a qué hora sería? Pues yo les propondría, salvo lo que ustedes quieran, que fuera a la misma hora para, o sea, el horario dejar el mismo.
¿O quieren que sea más temprano o más tarde? Podría ser a las 10, 9:30. ¿Qué día, profe? Perdón. Pues es lo que comentamos, que finalmente no se ha definido. No sé ustedes si quieran que sea el lunes 18. Olivia creo que había comentado que el miércoles, creo que no. No sé si ella tenga otra clase. Lunes 18 o viernes 22. ¿Por qué no podría ser en viernes, profe, que no tenemos clases? Así no chocan con ninguna materia. Ok. No sé, Dana, cómo veas el viernes. Sí, profe, el viernes, porque igual, por eso le preguntaba que qué días. Ok, De igual manera tengo clases a esas horas, ya sea lunes o miércoles. bueno. Entonces, pues consideraríamos que quede el viernes. Ya nada más también le vamos comentando a Olivia, que es de las que se conectan. Y no sé si les parezca a la misma hora o más, un poco más temprano. Si gustan a las 10, 9:30. De mi parte estaría bien a las horas, pues, que toca su materia. Ok, 10:30 sería la hora, ¿no? En la que tomaríamos esta clase. ¿Estamos de acuerdo, Edgar? Pues yo creo que quedaría así, ¿no? Sí, profe, está bien. Bueno, perfecto. Entonces así lo vamos considerando. Quedaría la clase para el viernes 22. Ya nada más yo también informo aquí en la escuela y les voy avisando también para que lo tengan en cuenta en esa semana. Pues gracias por su asistencia. Si no hay algo más, pues nos vemos la próxima semana. Sí, está bien, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Dana. Buen día. Hasta luego. Gracias, Sí, Edgar. profe, hasta luego.